Dios con toda bendición. Una vez más, aquí estamos para reflexionar, meditar en la palabra. Saludamos a todos los bendecidos que en los diferentes lugares del mundo nos están escuchando, en cada una de las células y sus hogares. Es un grato placer poder estar con ustedes y compartirles esta palabra de gracia y esta palabra de verdad. Bueno, hoy tenemos un tema que conlleva a estar entrelazado con el primero. Para que puedas entender perfectamente el tema de hoy es necesario que escuche el anterior, su verdadera identidad. Porque el tema de hoy realmente es muy controversial. De hecho, quiero decirle que los religiosos no lo aceptan tal cual la Biblia lo traza. Por eso yo diría que el tema de hoy no es apto para religiosos, porque está acorde, cimentado, en línea con la palabra, y el religioso nunca está en línea con la palabra, siempre está en línea con la religión. Por lo tanto, hay una definición con quién estoy de acuerdo, con lo que Dios dice o con lo que dice la religión. Pero aquí estamos en el propósito de explicar estas verdades de la Biblia. Hablamos hoy de la salvación. La salvación define dos cosas. Una, salvación eterna, que indica una posición estable dada por Dios, no conseguida por el hombre, no lograda por el hombre. Y da una salvación temporera o continua que equivale a condición. Es decir, una salvación eterna dada de Dios y una salvación de circunstancias que está hecha y mantenida en base a la fe y a la obediencia a la palabra. La primera no tiene nada que ver con el esfuerzo del hombre. La segunda tiene que ver con la entrega, decisión, fe y fidelidad a la palabra. Se hace difícil entender la palabra salvación en nuestras Biblias, como también en la Biblia inglesa, porque nuestras Biblias solo contienen la palabra salvación y no definen la posición de la condición. O sea, la salvación eterna estable de la salvación temporera de circunstancias. Simplemente dice salvación. Eso lo define el original. Cuando usted va a los originales bíblicos, es decir, al griego, entonces usted encuentra dos palabras refiriéndose a salvación, pero con un significado totalmente diferente. Cuando se lee la Biblia en el original griego, es muy fácil entenderlo. Esto es salvación eterna y esto es salvación de circunstancias. Pero cuando se lee la Biblia en español o en inglés, eso no se encuentra. Entonces, siempre que alguien quiera meterse a leer el original, cuando encuentre, por decir algo, donde se refiere a salvación, y vea la palabra sososedai o sesai, se está refiriendo a salvación eterna. Pero cuando encuentre la palabra sotiria, eso se refiere a salvación de circunstancias. Y ahí es donde usted puede definir que hay una posición y hay una condición. Por no entender esas dos palabras, por no conocerlas, se ha tergiversado muchos versos de la Biblia. Se ha explicado razones religiosas con principios bíblicos que no van. Por eso es que digo que la religión choca con el contenido bíblico, porque la religión no explica estas verdades. Sobraría decirlo que la religión dice
que el hombre es un hijo del diablo que va camino al infierno. Si se arrepiente y va a la iglesia, se bautiza y hace un montón de cosas, se salva si permanece fiel. Pero si se aparta, se va para el infierno también. Ese es el contenido de la religión. Pero eso está lejos, años luz de la verdad bíblica. Eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, vamos a mirar hoy acerca de estas verdades, volviendo a decirles que mirando el tema anterior te da base para entender lo que es la verdad de la salvación eterna. Hay un principio establecido sin parámetros, y es que Eclesiastés dice: el cuerpo va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, dando a entender que nuestro espíritu nunca se pierde. Nuestro espíritu ángel es de Dios, tema primario que tocamos, pero el cuerpo va a la tierra. Ahora bien, ¿qué dice la religión al respecto? Es que Cristo no vino a morir por el espíritu, vino a morir por el alma. Y la verdad es que en el Antiguo Testamento la palabra alma se refiere a alma viviente, todo el contenido del ser separado de Dios. Pero ya en el Nuevo Testamento, cuando se refiere en el griego al ser humano, la palabra alma indica sentimientos, emociones y voluntad. Y Cristo no vino a morir ni por sentimientos, ni por emociones, ni por voluntad, que es lo que nosotros tenemos y es lo que la Biblia define en el Nuevo Testamento como alma. Los sentimientos, las emociones y la voluntad nos corresponde a nosotros rescatarlos del imperio del mal y tornarlos a Cristo, lo que Jesús dijo: ganar el alma, convertirlos a Dios para que anden acorde, es decir, que se adhiera al Espíritu unos sentimientos perfectos, una voluntad perfecta, obediente, y unas emociones santificadas para Dios. Esa es la realidad bíblica. Ahora bien, si el Espíritu, el ángel, miremoslo, yo quiero que usted tome un poquito de reflexión en lo que dice la Biblia. Porque según el orden divino, Dios nos creó en el cielo, nos preparó, nos llamó vasos de misericordia, nos escogió, nos eligió, nos predestinó y anotó nuestro nombre en el libro de la vida. Todo eso antes de la fundación del mundo. Reflexione. ¿Cree usted que después de que Dios crea un ángel, lo predestina, lo escoge, anota su nombre en el libro de la vida, que después de eso que Dios hace con él, y él mismo lo manda a este mundo a participar de carne y sangre, ese ángel se le puede perder? Entonces, ¿dónde queda la predestinación? ¿Dónde queda la elección? ¿Dónde queda el propósito de Dios cuando Dios dijo: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice? No los hizo para el infierno, los hizo para el cielo. ¿Dónde queda esa palabra? Dios es fiel a su palabra y nosotros tenemos que ser fieles a la palabra. No podemos poner un verso que contradiga a otro, porque la palabra lleva un acorde, toda, completa. Así que tenemos que sujetarnos a la palabra. Y por eso yo digo, ya en este primer minuto que estoy hablando, ya la teología se cayó, el religioso está en contra, esto no está apto para religiosos, solamente para aquel que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo, que es honesto, que es sincero, que quiere ir a la palabra y que le da gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su soberanía, puede entender estas verdades de Dios. Recuerden que el evangelio es una revelación. La religión es un contexto de estudio teológico. Son conclusiones, son razonamientos y son lógicas. Eso no va con la verdad de Dios. La verdad de Dios es una revelación. Entonces, vamos a mirar este punto importante. Si el ángel no se puede perder, y el cuerpo va para la tumba, y el alma son emociones, sentimientos y voluntad, antes que me lo pregunte, surge la pregunta: ¿a qué vino Cristo? ¿O para qué murió Cristo? ¿O de qué salvación está hablando? Si el ángel no se puede perder.
Y si él no murió por emociones, sentimientos y voluntad, entonces ¿por quién murió Cristo? Explíqueme esto. Por eso es que el apóstol Pablo le dijo al apóstol Pedro, a los discípulos, dijo, el evangelio que yo predico no es según el pensamiento, ni la interpretación, ni la conclusión del hombre. Es una revelación de Dios. Vamos a mirar esto a la luz de la palabra. Adán pecó. Abandonó el pacto de Dios, lo quebrantó. Dejó la palabra. Y todos los descendientes de Adán fueron llevados en ese torrente de maldad. O sea, nacieron separados de Dios, a lo cual la Biblia llama muertos en delitos y pecados. O sea, separados de Dios. Muerto no significa que el espíritu estaba muerto. Significa que estaba inerte, separado de Dios. Cuando no hay una relación con Dios, está muerto. Eso es como cuando alguien dice, el esposo a la esposa, es que el amor que teníamos se murió. No fue que se murió el uno o el otro, no, es que ha menguado la relación. Y cuando se vuelve a reavivar, entonces dice, se reavivó el amor. Entonces no estaba muerto, estaba dormido. Esas son cosas que hay que irlas mirando. Entonces, el ángel quedó separado de Dios en su relación y amistad con Dios, en el cuerpo Adán, en la vendida que hizo Adán al pecado. El ángel vino a morar en el cuerpo fue contaminado con el mal, por lo tanto el ángel quedó separado de Dios junto con el cuerpo por causa del estado pecaminoso. Se perdió la relación con Dios, por supuesto. Entonces vino una sentencia de la justicia divina de Dios, una sentencia, la cual la Biblia lo llama o se tilda como condenación, una sentencia. La sentencia es, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Gloria de Dios no significa salvación eterna, ni vida eterna, ni el cielo. Destituido de la gloria de Dios significa perder la armonía de relación con Dios, el don de la vida dentro de sí, esa armonía con Dios, esa gloria de tener a Dios por Padre y ser un hijo que disfruta la bendición. Eso es perder esa gloria. El hombre la perdió y cayó bajo sentencia. ¿Cuál fue la sentencia? No puede volver al cielo porque no hay camino de regreso. Tenía el hombre que ser redimido y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sentencia, al no permitirle volver al cielo, lo condenaba, por decirlo así, a que cuando muriera, el cuerpo a la tumba y su espíritu, su ángel, iba a parar al Seol. De eso dice la Biblia que allí paró Abraham, Isaac, Jacob, David y todos los malos fueron a parar al Seol, aunque habían dos niveles, pero allí iban a parar, no podían volver al cielo. Y ustedes saben que la Biblia es muy clara en decir que Jacob decía, descenderé enlutado al Seol. Él no dijo iré enlutado al cielo, no, descenderé enlutado al Seol, porque él sabía que había una condena, no podía volver al cielo. David dijo, mi alma está cercana al Seol, no dijo mi alma está cercana al cielo. Él sabía que había una condena. Salmo 51 dice, en pecado me concibió mi madre. Él sabía que había nacido en pecado y había una condena sobre él. Por más que él tenía un corazón como el de Dios, o Abraham tenía tanta fe que fue amigo de Dios, fueron todos a parar al Seol porque había una condena con ellos. Ahora va entendiendo la cosa. Estaban condenados, no en el infierno, sino en el Seol, bajo una especie de justicia divina que no podían regresar al cielo. Ahora bien, estando en ese estado y en esa forma de vida, condición del hombre pecaminosa, separada de Dios, era bajo un estatus de culpabilidad o condenación. Eso fue lo que Cristo vino a quitar. Vino a salvar a los que ya habían muerto cuando él nació. Vamos a poner un ejemplo. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David. Bueno, y todos los diluvianos. Capítulo 3 y capítulo 4 de Primera de Pedro dice
que cuando Cristo murió, él fue al Seol. Pablo lo llama, bajó a las partes más bajas de la tierra. Y fue a predicarles, no para que se arrepintieran, porque un espíritu no se puede arrepentir. La palabra predicar del griego significa llevar buenas nuevas. Por lo tanto, Jesús fue al Seol para decirle a sus hijos predestinados que murieron bajo el juicio porque también se habían corrompido, junto con los impíos. Fue a decirle a sus hijos, aquí estoy para cumplir la promesa de la predestinación. El apóstol Pablo dice que los tomó y llevó cautiva la cautividad que estaba en el Seol hacia el cielo. No se perdieron, pero fueron justiciados en el diluvio. El espíritu ángel de Dios nunca se puede perder. Tú nunca has estado en peligro de perderse. Por eso es que digo, la religión aquí se cae. Por eso es que el que escucha la palabra de gracia y entiende la palabra de gracia, le es revelada, jamás nunca en la historia, después de tener esa revelación, se sentará en una silla de un sistema apóstata como el sistema religioso. Se quedará en casa adorando a Dios y sirviendo a Dios, pero no se meterá a sentarse en un lugar donde se apostata de la verdad por desconocimiento o por ignorancia, o porque otras cosas pueden suceder. Entonces, bien, otra cosa es esta. Hablando de la condición, lo que se despertó en el hombre fueron los sentimientos, emociones y voluntad carnales, el gobierno de la carne. Y el espíritu quedó sujeto al gobierno de la carne. Por lo tanto, lo que se manifestaba en el hombre era la carne. Gálatas 5:19 dice cuáles eran las obras de la carne y el hombre hacía lo malo siempre. Pablo dice de esta manera, quiero hacer lo bueno y resulta haciendo lo malo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El hombre estaba condenado a vivir bajo el imperio y el gobierno de la carne. No podía salirse. Necesitaba un poder que lo salvara, o sea, que lo sotería, que lo librara de la potestad de la carne. Bien, si entendemos eso, Cristo viene a buscar y salvar lo que se había perdido, la relación del ángel con Dios. En su muerte la restaura. Quita a Adán como cabeza representativa y se coloca a él. El apóstol Pablo dice en el capítulo 2, verso 1 del libro de los Efesios, dice, todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Ese todos nosotros no nos incluye a nosotros ahora. Eso lo dijo él en su tiempo, porque él nació antes de la cruz. Lo incluía a él y a todos los que nacieron antes de la cruz, bajo la cabeza representativa Adán. Todos estaban muertos en delitos y pecados porque vinieron por Adán. Esa era la sentencia y ese era el juicio. Cuando Cristo quita la cabeza representativa Adán, Pablo dice, nos dio vida estando muertos en delitos y pecados. Vida, vida eterna. Ahora, para que se dé cuenta que la religión está muy fuera de la palabra, porque la palabra dice, por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. El hombre no tiene que hacer absolutamente nada para lograr esa salvación de estar muerto en delitos y pecados, o sea, separado de Dios. Es Dios que viene y lo reconcilia con él. Porque dice, estando muerto en delitos y pecados, ¿cuándo usted ha visto que una persona muerta ha dicho, ese cajón que me pusieron no me gusta? O el color que le pusieron alrededor mío no me agrada. En ese cementerio no me lleven. ¿Cuándo ha visto que un muerto protesta? Nunca, porque está muerto. Si el hombre estaba muerto en delitos y pecados, no podía hacer nada. Se necesitaba un poder sobrenatural y divino que pasara por encima de la muerte y le diera vida. Y ese fue el poder de Jesucristo, que tomó al pecador y le dio vida al reconciliarlo, quitando el pecado con su muerte, lavándolo con su sangre. El pecador no tuvo que hacer nada, simplemente se vio salvo de muerte espiritual, de separación de Dios, porque Cristo lo reconcilió.
No sé si pueden entender esto, pero la palabra dice de esta manera. Hablamos una sabiduría, sabiduría no de este siglo, sino una sabiduría predestinada, celestial y divina. Y la mente natural nunca jamás podrá entender esto. El religioso con mente natural nunca podrá entenderlo. Solamente el que se humilla honestamente y busca la palabra encontrará y entenderá cuánto Dios le ama y cómo Dios es soberano sobre todas las cosas. Bueno, una vez que Cristo muere, le dio vida a los que estaban muertos en delitos y pecados, quitó a Adán como cabeza representativa, se colocó él. A partir de la resurrección de Cristo, nadie viene por el camino Adán. Quiere decir que nadie de los predestinados, hijos de Dios, escogidos antes de la fundación del mundo, anotado su nombre en el libro de la vida, nunca, nadie jamás volvió a nacer por el camino Adán. Nace por el camino Cristo, porque Cristo nos abrió un camino, Hebreos 10:20. Venimos por el camino Cristo, y si venimos por Cristo, no venimos separados de Dios, no venimos muertos en delitos y pecados, venimos por el autor de la vida, por lo tanto venimos en plena relación con Dios, en unidad con Dios y salvos para siempre. Quiere decir que los antes de Cristo nacieron muertos en delitos y pecados, separados de Dios y bajo juicio de culpabilidad. Pero los predestinados que nacen después de la resurrección de Cristo, cambió el panorama por completo. Nacimos en relación con Dios, nunca estuvimos perdidos, jamás, nunca. Lo que la religión dice de que el ser humano es hijo del diablo es la peor mentira que le está metiendo a la humanidad para manipularlo. La verdad de Dios es totalmente contraria. Pues bien, entonces, comentando de estas dos cosas que estamos mencionando, vuelvo a decirles, usted no encontrará en su Biblia la diferencia de las dos palabras. Tiene que ir al griego. Si tiene la oportunidad de ir al griego, encontrará, por ejemplo, una palabra como sodesetai, o sosesai, o sodenai. Eso significa salvación eterna. Cuando encuentre la palabra soteria o sotiria, eso está indicando salvación de circunstancias. Y Cristo vino para darnos una doble salvación. La que acabo de mencionar, que ya nunca jamás la separación de Dios o el pecado puede tocarlo, y la salvación de las circunstancias adversas mientras vivimos en este mundo, si es que el creyente cree la palabra, vive la palabra, anda en obediencia y anda en fe, es libre de esa salvación sotiria, de circunstancias adversas. Por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 2, versos 7 al 9, dice, por gracia sois salvos. La palabra salvos allí es sososemanoi. ¿Qué está diciendo eso? Está diciendo sencillamente que habla de dos tipos de salvación. La salvación eterna y de circunstancias. Dice, por gracia sois sososmenanoi, que significa salvo del pecado y salvo de las circunstancias. Incluye las dos. Ahora, déjeme darle un poquito de garantías bíblicas que Jesús expresó que contradicen el hecho de pensar que un hijo de Dios se puede perder, o que si viene a la iglesia levanta la mano y hace oración de fe ese día es que es salvo. Eso es un error gravísimo, porque eso no sucede nunca, eso no pasa. Que ese día tenga una decisión de cambiar, de andar en metanoeo, o sea, en un cambio de vida, es diferente. Pero que sea salvo, no. Si ejerce la fe y la obediencia, es salvo de las circunstancias. Si cree la palabra y vive en la fe, se ve salvo eternamente, no por el acto que hizo, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, mire esto. En el libro de Juan, el capítulo 5, verso 24,
Dice que el que oye y cree ha pasado de muerte a vida. Oye y cree. Sin embargo, hay un verso de la palabra muy tergiversado, que es Juan 3:16, que lo citan rápidamente y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y así no dice la palabra. La palabra dice para que todo aquel que en él cree, porque el crea indica que no ha creído y en un momento dado viene a creer. Pero si lees el verso siguiente, que es el 18, indica que el que no ha creído no puede tomar la decisión de creer, porque el que no ha creído ya fue condenado. Entonces, ¿quién es el que cree? El que siempre ha creído. Fuimos creados creyendo. Engañados, embolatados, gobernados por el mundo y el mal, eso es otra cosa, pero siempre creyendo. Así que el hombre no puede tomar decisión un día de creer para salvación, porque él vino ya salvo eternamente. Por eso es que Romanos 6, del 3 al 4, habla de un morir con Cristo. Cosa que Cristo llevó a su pueblo en esa muerte para morir con ellos y levantarlos a una resurrección de vida. Pasó de muerte a vida. Por su muerte quitó la muerte para producir la vida en el Hijo de Dios. O sea, la salvación es un decreto divino, como lo relata Tito, capítulo 3, versos 4 y 5. Allí usted encuentra la palabra esosen. ¿Qué quiere decir esosen? Quiere decir que es salvo de estar bajo culpabilidad que impedía el regreso a la patria celestial. No salvar del infierno, de la condenación, salvarlo de ir al Seol, porque ya había un camino de regreso, que es Cristo el Señor. Entonces, estas palabras indican seguridad de Dios para el cristiano. En el libro de Juan, el capítulo 3, verso 18, que acabo de mencionar, se refiere que el que no ha creído ya fue condenado. Si una persona no ha creído, yo digo, reflexione, si ya fue condenado por Dios, ¿podrá un evangélico salvarle? Si ya Dios lo condenó. Caeríamos en el mismo sentimiento del sistema religioso católico. Paguemos una misa para salvar un alma del purgatorio. Sería lo mismo, es la misma creencia. Por eso es que los católicos, la madre católica como tal llama al pueblo cristiano evangélico, dice los hermanos separados, porque creen exactamente igual que ellos. Y la gracia vino para renovar la mente y sacarnos del error y del engaño. Gracias a Dios, somos salvos por gracia, no por religión, ni por conocimiento. Somos salvos por gracia. La persona puede ignorar mil cosas, pero Dios lo salvó. Y puede estar salvo y saber mucho, pero no es por lo mucho que sabe. Es porque Dios lo salvó por gracia. Pero la gracia de Dios vino para darnos un conocimiento pleno de saber quiénes somos y qué fue lo que Dios hizo por nosotros y entender su palabra. Por eso es que una persona que venga a la iglesia de gracia y de pronto diga, a mí no me interesa el conocimiento ni todas esas cosas profundas, a mí me interesa saber que ya fui salvo y listo. Esa persona realmente vino a gracia, pero es decir, es el que va y ahorra todo un año para ir al mar, si es que vive en el interior de un país bien lejano. Y entonces toma el avión y va hasta el mar. Y cuando llegó al mar dice, bueno, a mí no me interesa bañarme en el mar. Yo todo lo que ahorré toda mi vida era para venir y mirarlo. ¿Qué le va a decir la gente? Si tú vienes a gracia es para que te sumerjas en ella, para que aprendas, para que disfrutes, para que te goces, no para que interpretes, no para que razones, no para que logiques, es para que entienda
lo que Dios hizo por ti, se te abran los ojos del entendimiento y quedes admirado de la grandeza de Dios a favor tuyo sin tú hacer nada. Porque note una cosa, la religión te dice, si hoy aceptas a Jesucristo, hoy estás salvo. Si sales de aquí y te mueres, estás perdido y se va para el infierno. Eso es lo que la religión dice. Yo creo que eso usted lo ha escuchado muchas veces. Pero eso no compagina con lo que dice la Biblia. Tito 3, capítulo 3, versos 4 y 5, que dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por los hombres, nos salvó. En la cruz del Calvario Dios manifestó su amor por los hombres, por los hijos de Dios. Dice, y nos salvó. Eso hace más de 2000 años. Y si nos salvó allá, ¿quién está salvando hoy? Dios no está salvando hoy. Dios salvó una vez y para siempre. Y usted dirá, pastor, ¿y los que nacen entonces? Ya vienen salvos. Lo que pasa es que no conocen la verdad de ellos. Y por eso estamos aquí para mostrarles la verdad de Dios. Y la religión está para engañarlos. Aquí hay un peso terrible. Es la balanza. La religión con el propósito de negar la Biblia y engañar a la humanidad. Y la gracia está para mostrar la verdad de Dios y decir que la religión es falsa y la verdad de Dios impera para siempre. Esa es la gloria de esta palabra y de esta gracia. Pues la Escritura dice, entonces, con mucha claridad, en Juan 6:39, que para que el que cree en él no se pierda. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no se pierde, mas tenga la vida eterna. Si oye y cree. Entonces, entramos otra vez en el punto básico de la garantía que Dios le da. Ahora, Jesús dijo, Juan 10:27, las ovejas que mi Padre puso en mi mano, nadie las arrebatará de mi mano. Si usted escucha de pronto a un líder o a una conversación religiosa que le dice, el pecado te puede llevar al infierno. El Señor dijo, nadie la arrebatará de mi mano, nada ni nadie. ¿Sabe qué dijo Pablo garantizando esto? Por eso es que los discípulos odiaron a Pablo y lo despreciaron, no lo aceptaron como apóstol. Porque Pablo dijo estas palabras, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo creado, ni lo por crearse, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero el mundo religioso dice, aténgase a eso, que el pecado lo puede sacar y llevar al infierno. El comportamiento mal lo puede llevar al infierno. Y hoy que está tan de boga el evangelio de la prosperidad, si no paga el diezmo y trae la casa y el dinero, aquí se va para el infierno. Pero quiero que usted despierte a la verdad de Dios. Mientras pueda tener estos videos en YouTube, donde esté, véalos y recíbalos en su corazón, porque posiblemente van a ser borrados. Esto no le conviene a la religión, pero usted lo está escuchando hoy. Quizá hoy me está escuchando, pero quizá mañana no puede escucharme. Pero es bueno que lo sepa hoy. Dios dijo, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, no los creo para el infierno. Ahora, déjeme darle una garantía de lo que es la salvación soteria. Ejemplo, Isaías 43:2. El Señor dijo, cuando pases por las aguas, no te anegarán. ¿A qué se refiere? A circunstancias adversas. No que no te vayas a meter en problemas hasta el cuello, porque no vayas a caer en el agua. Pero tienes la garantía de Dios de que no te vas a ahogar, que vas a salir adelante cualquiera sea la adversidad, porque el Señor dijo, no te anegarán, yo estoy contigo. Eso se llama salvación soteria. Tienes que creerlo, confesarlo para verlo manifestado. Pero en el mismo verso dice, cuando pases por el fuego, no arderá en ti. Vendrán circunstancias que parecerán que ya no queda más esperanza. Parece que todo va a quedar en plenas cenizas. Usted dirá, su vida, cenizas, tu hogar, cenizas, tu familia, cenizas, tu economía, cenizas, tu salud, cenizas. Pero por encima del juicio que usted haga de tu matrimonio, de tu vida, de tu salud y de tu economía y de tu familia, por encima del juicio que tú hagas y lo que tú veas, por encima de lo que diga la gente de lo que estoy mencionando,
por encima de lo que diga el médico, después de dar todos los informes y los exámenes, quiero que usted sepa que la salvación sotiria está dicha y dada por el Dios soberano y eterno que todo lo puede y que dijo, ¿ahí habrá algo difícil para mí? Dios puede sacar de las cenizas una vida para gloria de su nombre. O sea, Dios puede tornar su hogar en ceniza en un hogar dichoso para la gloria de Jesucristo. Dios puede tornar su vida, que a lo mejor un cáncer, una leucemia, una diabetes, yo no sé qué enfermedad de esas que tornó tu cuerpo en ceniza, que el médico dice no tiene esperanza, vaya para casa porque te vas a morir, y que a lo mejor tú estás creyendo de esa manera, lo ves de esa forma. Tú puedes hoy ver esta palabra y al creer de verdad esta palabra, puede ver que el Dios que hizo nuestro embrión en el vientre de nuestra madre, el Dios que nos mandó a esta tierra es capaz de reconstruir tu sangre, tus huesos, tus músculos, tus órganos, quitar la enfermedad de tu vida y declararte sano para la gloria de Jesús. Eso es salvación sotiria y tú la tienes a tu mano. Dios puede hacerlo. Es soberano sobre todas las cosas. Tienes que saber que entonces no es el juicio que tú haces, sino lo que Dios dice. Hablemos un poquito más de salvación sotiria. En el Salmo 23, verso 6, dice muy claramente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Contrario a lo que le sucede a muchos cristianos. Lo siguen los problemas, por donde quiera que va. Deja un país, llega al otro y tiene problemas, porque lo siguen los problemas. Y si no lo siguen, entonces lo forman. Y si no lo forman, se los encuentra. Hay gente que es problemática. Atraen como el imán los problemas sobre su vida. ¿Por qué? Hay preguntas que son aclaradas sobre eso. La mala manera de vivir, la manera de hablar, la mala manera de pensar. Porque hay unos hasta en broma, en chiste y para risa hablan mal. Y no se dan cuenta que dígalo riendo o dígalo con ira o dígalo con tristeza. Lo que diga, las palabras que usted diga tienen vida. Y tienen poder para traerte vida o traerte destrucción, para traerte gozo y alegría o para traerte angustia y desesperación. Así que cuida lo que habla porque Dios te dio un poder sobrenatural. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esa es la promesa de Dios a uno de sus hijos, al predestinado, escogido y elegido. Dios nos libró de las circunstancias adversas por la fe de creer su palabra y declarar que no importa donde usted esté, es un bendecido de Dios y va a traer la bendición de Dios sobre su vida. Entonces la misericordia y la gracia de Dios se va a manifestar en su vida. Usted no puede seguir diciendo es que donde quiera que yo voy, los problemas, me siguen los problemas. Eso puede cambiar por causa de esta salvación que Dios nos dio. Otra declaración bíblica, Salmo 91, 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Mire, muchos pueden caer alrededor tuyo, en una peste, en una enfermedad, en una calamidad, en una economía, se puede estar yendo todo a ajuste, se puede estar yendo todo abajo. Hoy en día cuando dicen, no hay matrimonio que dure, está bien. No hay noviazgo que dure, está bien. No hay economía que dure, está bien. ¿Por qué dice usted está bien? Porque eso le sucede al mundo, pero el Hijo de Dios tiene la victoria. No dependemos de las circunstancias del mundo, dependemos del reino de Dios, de la salvación que Dios nos ha dado. Y en este caso pueden caer 10,000 matrimonios destruidos a mi lado. El mío permanece porque Dios está conmigo. Tiene que decirlo, tiene que creerlo, pero tiene que vivirlo en la palabra. Eso tiene que equivaler con tu economía, con tu familia y con todas las cosas que te rodean para que puedas decir esas palabras. Nada te pasará. ¿Sabe David hablando de esta verdad? Mira, ¿por qué David estaba cuidando ovejas? Él era el último entre 8 hermanos. Sus demás hermanos eran negociantes, estaban en la casa, estaban con el papá y la mamá y movían para aquí y para allá, pero David estaba en el campo, solo por allá, y tenía que dormir por allá. Cuando Samuel vino
un hombre para ungirlo porque Dios lo había enviado y habló con Isaí. Isaí le trajo al hijo mayor, este es mi hijo. Y Dios le dijo, ese no es. Y así siguió, hasta que terminó y los 7 y no pasó más nada. ¿Acaso el papá se acordó, tengo uno por allá en el campo? No. Los padres lo odiaban, lo despreciaban, lo habían echado de la casa, por eso estaba cuidando ovejas. Por eso es que Samuel le dice, ¿no tienes otro hijo? Pues sí hay uno, pero está por allá, huele a oveja. Es pastor, no importa, tráigalo. Y cuando lo trajeron, Dios dijo, este es. Lo que quiero mostrarles es que David estaba despreciado por sus padres, despreciado por sus hermanos. Fue ungido como rey, despreciado por el rey Saúl, echado del pueblo, abandonado de la sociedad. Todo eso. Pero ¿sabe qué dijo él? No dijo lo que dicen muchos. ¿Qué vida me espera? Mejor es morirme. Ya mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, nadie me estima, nadie me aprecia, no tengo dónde llegar. Quiero morirme. ¿No es así que dicen muchos? David no dijo eso. David conocía a Dios. Es necesario que usted conozca a Dios. ¿Sabe qué dijo David? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Dios con todo me recogerá. Usted lo que tiene que saber es que ha sido elegido de Dios. Y si usted es elegido de Dios, no importa quién te eche, quién te desprecie, quién te ponga a un lado, el que te puso adelante es Dios y vas a salir adelante porque Dios está contigo. Esa es salvación soteria. Tiene que vivir el cristiano. Por eso es que muchos cristianos en la religión dudan de la salvación eterna y creen que se van para el infierno porque ni siquiera pueden vivir la salvación soteria. La confiesan mal. Pues bien, Jesús mismo lo dijo en su ministerio terrenal, el que oye mi palabra y cimenta su vida en ella, se afirme en ella, le voy a comparar. Es con el que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, tempestades, creció el río, dio con ímpetu contra la casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que construyó en la arena, fue grande su ruina. La pregunta es, el futuro que te espera a partir de hoy, está definido por el conocimiento que usted tenga dónde está cimentado. Si está cimentado en la religión, andará temeroso y angustiado como el que edificó sobre la roca, sobre la arena, que no vaya a llover. Tronó y está desesperado. Si llega a crecer el río, se lleva mi rancho. Empieza a llover, Dios mío, que no va a crecer el río porque se lleva mi casa. ¿Y qué será de mí? Porque sabe dónde está edificado. Y es lo que le sucede a los cristianos que están edificados en la religión. La economía se va, ay Dios mío, guárdanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué vamos a pagar? Si lo echan del empleo, ¿con qué vamos a pagar la casa? ¿Y con qué pagamos el carro? Viene la tempestad, viene una enfermedad, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Y está siempre con el Dios mío, ¿qué va a pasar? Porque él sabe que está edificado sobre arena. Pero el que está edificado en la palabra, en la verdad de Dios, que conoce la palabra soteria y que conoce la palabra sososetai, es una persona que dice, aunque este mar se levante, Dios tiene para mí uno mejor. Aunque este mundo se desbarate, Dios tiene uno mejor para mí. Aunque este cuerpo se destruya, Dios tiene uno mejor para mí. Aunque esta economía se vaya ajuste, Dios tiene uno mejor para mí. No dependo del gobierno, no dependo del país, no dependo de mi familia, no dependo de mi trabajo, no dependo de mis habilidades. Dependo del reino de Dios y la justicia de Dios. Eso es salvación soteria. Y esta es la gloria que nos da esta palabra, vivirla. Para darle un poquito de ayuda, déjame citarle unos versos de salvación eterna y salvación soteria para los que les guste estudiar la palabra, pero he sacado algunos. Por ejemplo, en Romanos 5:10, usted encontrará la palabra que dice sodesomeda. Está hablando de las dos salvaciones, soteria y eterna. Porque si ya fuimos reconciliados, ¿cómo no nos salvará? Es decir, si ya fue arreglada la situación, ya no estamos en pecado, sino que fuimos reconciliados con Cristo, entonces nos dará lo otro, que es la salvación de las circunstancias. Romanos 8:24, esodemen, incluye ambas. Disfrutadas por fe, que es la seguridad de poseerlas. Romanos 11:26, sodesetai, salvación eterna. Es cumplimiento de una promesa dada por Dios.
Primera de Corintios 3:15. Sodesetai, eterna. No se pierde aunque su obra se queme. Es decir, si no da la medida, aunque pierda el alma. Si alguno está preguntándose eso, busque en YouTube un tema que se dice la pérdida más grande. Y entenderá eso. Usted notará de un muchacho en Corintios y hasta Tito que vivía un pecado escandaloso en la iglesia. No quería ser cambiado de ninguna manera. Y definidas las cosas, Pablo dice, se le quita la cobertura para que viva bajo el imperio de la carne y muera bajo el imperio de la carne y que su espíritu sea salvo en el día del juicio. ¿Cómo puede Pablo decir que un hombre que está viviendo con la madrastra y que se muera en ese pecado, pero que al final del tiempo su espíritu esté salvo? Eso contradice la teología, eso contradice la religión. Por eso es que no entra la religión en gracia, ni en la Biblia siquiera. Porque es que la salvación del espíritu no se pierde nunca ni jamás. Aunque el espíritu al regresar a Dios pierda 1000 privilegios y recompensas y muchas cosas, pero como tal, el ángel vuelve a Dios. En 1 Timoteo 1:15 dice, sosesai. Eso significa salvación eterna. Cristo vino a salvar de esa condenación de separación. Ahora miremos la palabra soteria. En el libro de Hechos 16:31, un verso de predicación de púlpito: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo aplica en la salvación eterna. Está lejos de ser salvo soteria, porque era una ley romana que aplicaba sobre un soldado que dejara ir a un preso. El soldado tenía que pagar las consecuencias que venían sobre el preso, y además de eso su familia era vendida como esclavos y el soldado era muerto. Cuando Pablo y Silas fueron libertados de la cárcel, él se iba a matar, porque de esa manera él salvaba a su familia. Por lo menos peleé y me morí, y mi familia no va a caer en el estado bajo la ley romana. Pablo le dice: detente, no te hagas daño, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa también, no te van a hacer daño. Pero aquí no entra salvación eterna, aquí está hablando de una circunstancia. Eso lo ha tergiversado la religión. La religión tiene un doctorado, completo doctorado, en negar la Biblia y tergiversarla. En Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, lo han leído, ¿verdad? Allí está, sotese, indica las dos cosas. Salvación eterna, o sea, no que va a ser salvo, sino que hace suya esa salvación. Ya no teme que se va a perder. Se posesiona de esa salvación. Y de hecho, manifiesta la salvación soteria. En Hechos 28:28, habla de la salvación grande que le fue enviada a los gentiles, un soterión, que es la salvación envuelta de todas las cosas enviada a los gentiles, que Pablo lo trae. En Romanos 1:16, hablando del Evangelio, dice, el Evangelio no es para salvar de condenación del infierno. Es las buenas nuevas para decirle a los predestinados hijos de Dios: lo que Dios planificó desde antes ya se cumplió. Ustedes son del reino de los cielos y viven para Dios, porque ningún predestinado va para el infierno. Allí está la palabra soteria. Este verso aplicado por la religión dice: el que abandona la iglesia se perdió. No. Está hablando sencillamente de que el que abandona las buenas nuevas, no permanece en la palabra, es víctima de las circunstancias de su carne y del mundo. Por eso es que allá en Hebreos dice: ¿cómo somos salvos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Ves? Pero no está hablando de salvación eterna. Ahora, Romanos 10:1 habla de salvación soteria, de
lo que habría de venirle al pueblo si rechazaban a Cristo eran calamidad y justicia, pero si obedecían eran salvos de esas circunstancias, soteria. Romanos 11:11, soteria. Dice, salvar de la ira venidera, porque va a venir una ira sobre el mundo. Pero hablando del cristiano, dice, será salvo. ¿En qué sentido? Bueno, si obedece la palabra, cree la palabra, Dios le guarda, le protege por el pacto de gracia. Romanos 13:11. Pablo dice, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Si fuera salvación eterna, entonces, ¿qué indica? Que la salvación no la tenemos, sino que está cerca. Por eso es que muchos están pensando que están en peligro. No, no está hablando de salvación eterna. Esa viene desde siempre, porque tú nunca estuviste perdido, embolatado, engañado, dominado por la carne, engañado por la religión. Eso sí, pero vino el evangelio de verdad y te salvó del engaño y del error, de ir al Seol. Te salvó de Adán, lo puso en Cristo. Te salvó de culpabilidad y te declaró justo para la gloria de Dios. Y ahora, por fe, te declara libre o salvo de la circunstancia si pone en obediencia los principios de Dios. Mis amados, ha sido muy grato compartirles una verdad bíblica, pero esto va engranando uno con otro. Quizá respondimos unas preguntas y se han formado otras, pero eso es lo lindo de la gracia de Dios, que vamos creciendo en espiral hasta la perfección en Cristo Jesús. Los declaro bendecidos con toda bendición. Hagan que esta palabra corra. Vamos a llegar a 1000 personas y usted está dispuesto para hacerlo. Bendecidos.